ser muy pocos. Aquellos que están interesados en la conservación de la naturaleza, yo soy biólogo, compañeros, y lo que menos me interesa es conservar, nada más por conservar la naturaleza, cuando veo la enorme cantidad de gente miserable que vive en nuestro país. ¿Cómo tenemos que estar pagando con creces la deuda externa? Falta de empleos, bajos salarios, bajos sistemas de salud pública, bajos sistemas de oportunidad de desarrollo. Para mí también eso me interesa. Y sin embargo, la mayoría, los investigadores masivos, ¿sí? Investigadores masa alineados al modelo de desarrollo hegemónico capitalista, sin un compromiso social, en busca solo de medidas o mejoras individuales. Y los otros son, al final de cuentas, científicos, filósofos, interaccionistas o integradores, pues a veces los toman inclusive como locos al final de cuentas y los abandonan, ¿sí? Es importante que las investigaciones contemporáneas reconstruyan saberes que den explicaciones crítico-científicas de la realidad bajo un nuevo enfoque propositivo tendiente a modificar la agonizante realidad de millones de personas. No estamos resolviendo la pobreza de esa gente. Sabemos cuál es la causa y no la atacamos. Un ejemplo nada más. Llega una alumna y dice, ya tengo la solución para resolver el problema de los mosquitos en los manglares. Vamos a destruir todos los manglares y los llenamos con las llantas del metro. ¿Sí? Sin importar que ahí vive las crías de la mayor cantidad de especies que explotan los pescadores de las zonas ribereñas. Esas son las soluciones positivistas que se dan algunos investigadores que piensan que con poner llantas ya resolvieron el problema de los mosquitos. Así, qué delicia, qué bueno que la ciencia y la tecnología me ayudan a producir buenos y mejores alimentos. Esto sí es desarrollo sustentable. Y sin embargo, hay investigadores que no tienen ni siquiera para hacer un estudio integral o parcial. ¿Sí? Andan buscando o pretendiendo que alguna fundación extranjera le dé algunos cuantos, inclusive, es más, la Coca-Cola ya los está invitando a que participen. Al rato vamos a ser como futbolistas, soy investigador del CIEMAT, pero con el logotipo de Coca-Cola, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, y actualmente nos maquillamos, ¿sabes qué? Soy investigador, ahí está mi libro, etcétera. Y sin embargo únicamente nos estamos maquillando porque no tenemos toda la infraestructura ni el presupuesto adecuado para resolver los problemas reales, ¿sí? Entonces en ese sentido pensamos que estar 8 horas, 10 horas, 2 horas metidos en internet copiando párrafos para pegarlos en una tesis doctoral, con eso ya resolvimos el problema. Eso no es cierto, eso es positivismo, ¿sí? ¿Qué contradicción? ¿Sí? Mientras en los países desarrollados se estudian y analizan los problemas de los países subdesarrollados, en los países subdesarrollados se estudia y analiza cómo alcanzar el llamado desarrollo sustentable. ¿Sí? Es absurdo que pensemos que con una deuda impagable como la nuestra, estamos pensando en desarrollo sustentable. ¿Cómo es posible que sigamos escribiendo libros cuando la gente está muriendo allá en el campo? ¿Sí? De hambre, de enfermedades, de pobreza, de desesperanza, ya lo dijeron aquí. No le damos una solución real a los problemas. Ya con copiar un manual, pienso que ya hice un libro, pienso que ya hice una solución específica. Hay que trascender a esa situación. Bueno, no quiero alargarme, siguiente, por favor. Bien, padezco de estrés científico, ¿sí? Doctor, soy profesor del instituto, ¿sabe? ¿Acaso eso? Mientras me lo cuenta, permítame tirarle pelotillas, pero resulta que también el instituto tiene estrés, así que le devuelvo la pelotita. Díganme, ¿qué no de nuestro país está en estrés? ¿Sí? ¿Qué realmente es satisfactorio hablar de nuestro país? ¿Sí? Con esta de estrés, ¿no? La búsqueda de la solución de los minúsculos problemas parciales individuales son el hacer cotidiano de los actuales científicos y no les interesa el problema del todo. ¿Sí? Así es todo. Problemas tales como la fragmentación y la destrucción de hábitats, pérdida de regulación climática, propagación de enfermedades por migración forzada, extinción de especies silvestres, pérdida de resiliencia ambiental y productividad ecosistémica, invasión de especies exóticas, degradación, etc., pobreza, desigualdad y corrupción deben ser asumidas bajo una nueva perspectiva del quehacer científico y no puramente individualista, sino interdisciplinario. La siguiente, ¿sí? Y los ejemplos son múltiples
de esta estrategia de fricción entre la sociedad y la naturaleza. Yo no hablo de Hegel, no hablo de Marx, no hablo ni siquiera de Beethoven, ¿sí? Pero la realidad me dice que debemos actuar bajo una nueva perspectiva de lo que debe ser el conocimiento. No soy economista, no soy antropólogo, simplemente soy biólogo, maestro en ciencia. Pero esta maestría nos ha enseñado que si no vemos el todo en su integridad, en una perspectiva de interdisciplinar, yo como biólogo no voy a hacer absolutamente nada. Muchas gracias. Como pueden darse cuenta, han sido dos exposiciones sumamente interesantes. Y bueno, pues creo que sería bueno continuar con la ronda de preguntas y de opiniones que creo que van a dar para mucho, ¿no? Tenemos aquí un primer compañero que quiere preguntar, Ramón. No sé si hubiera alguna otra. Solo un comentario breve. Yo creo que la importancia de este tipo de eventos es acercarnos los que tenemos distintas formaciones, precisamente para constituirnos en redes o en trabajos interdisciplinarios o compartir contextos para la gran disciplina. Eso es muy importante porque las condiciones actuales precisamente demandan esto, ¿sí? Yo he comentado, por ejemplo, nosotros en Chapingo trabajamos con biólogos, con químicos. Anteriormente nuestros únicos compañeros de trabajo eran compañeros del área social. Y precisamente para resolver los problemas implica el trabajo conjunto entre los de las ciencias duras y las disciplinas sociales. Yo siempre he puesto este ejemplo, lo han escuchado muchos, cuando nosotros fuimos a una comunidad con otra en la Sierra Norte a hacer trabajo, ¿verdad? Nos platicaban que iban los biólogos de Chapingo en las fiestas y la festividad es sagrada. Entonces nosotros somos muy sensibles a esto, los que trabajamos en campo, en las disciplinas sociales. En una fiesta tradicional tú no vas a llamar a la gente para que te sirva de informante o te lleve, etcétera, ¿no? Ahora, otros compañeros también que trabajaban microfauna, ¿verdad? Iban y extraían la planta totalmente para llevarla al invernadero. Entonces tú tienes que respetar el hábitat natural. Puedes llevar una muestra y pedir permiso para llevarla. Entonces, ante esto hace falta pues el diálogo de lo que nosotros en la antropología podemos hacer, o lo que los psicólogos también, en cuestiones de identidad. Creo que un ejemplo muy interesante de este trabajo que ha desarrollado Toledo, ¿verdad? En la etnobiología, etnobotánica, porque él comparte precisamente este trabajo que brillantemente nos expuso ahorita Alejandro Camacho, pero también tenemos que acercarnos y que bueno, a los otros pensares de los demás. Yo también siempre he dicho, o sea, nosotros no podemos dominar todas las especialidades, o sea, nosotros tenemos una formación específica y defendemos, ¿verdad? Y generamos quizá un conocimiento de nuestra especialidad, pero sin embargo tenemos el deber, el compromiso de compartir conocimientos y trabajar interdisciplinariamente. Y creo que este centro es un ejemplo, y la tendencia inclusive en Europa es en los nuevos planes y programas de estudio, y ojalá que bueno sea, de dar libertades y de que una materia sirva, ¿verdad?, a nivel modular, para resolver problemas conjuntos y de salir más a campo. Yo también soy de esa idea, comparto esa idea importantísima de estar constantemente en el aspecto teórico y estar también en campo, porque eso implica la praxis académica. Praxis, que es un concepto que tenemos que reivindicar, que es teoría y práctica, una alimenta a la otra constantemente, y constantemente estarnos formando a nivel teórico, porque igual es dialéctico, y vamos adquiriendo nuevas ideas, nuevas visiones, ¿verdad? Delimitando conceptos, ¿verdad? Experimentando, formándonos de otra manera. Yo también siempre lo he dicho, yo ahorita como estoy trabajando con químicos, pues yo tengo que revisar en qué consisten los enlaces químicos, qué es la transterificación, ¿verdad? En qué consisten las soluciones, que son lo mínimo que llevé en la preparatoria. ¿Por qué? Porque tiene que haber quizá un conocimiento común de si estamos trabajando cuestiones de impacto ambiental, ¿verdad?, cuando se hacen análisis taxonómicos sobre determinadas plantas. Bueno, gracias. Bueno, nada más resaltar y mencionar lo que comentaban hace rato, con el psicólogo. Me parece algo relevante tratar de unir todas las ideas
más que nada tratar de unir todas las ciencias y todo lo que estudiamos cada uno de nosotros, tratar de unirlo, tratar de unificarnos en un solo pensamiento con un solo objetivo. Yo solo quiero resaltar y recomendar al escritor Tom Van Dijk, es holandés. Él hace un análisis crítico del discurso y recomendárselo a todos que realmente lo lean, es para que no nos dejemos engañar por la difusión de los medios de información y por nadie. Leyendo este análisis crítico del discurso, es el análisis de todos los discursos que nosotros oímos en la televisión, de nuestros profesores, de nuestros compañeros. Son discursos que, de cierta forma, o son mentiras o son realidades, y es donde nosotros nos debemos ubicar en el mapa para poder cambiar y mejorar nuestra situación personal e individual y también como país y sociedad. Muchas gracias. Compañero, por favor. Soy el ingeniero Saúl Swain, vengo de la División de Servicios Generales, soy egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Zacatenco. Cuando yo era estudiante, quizá el tema de la ecología no me llamaba tanto la atención, yo era de estudio y todo. Ahora que estoy al interior del instituto me doy cuenta que todo lo que es la sustentabilidad, el medio ambiente, todo eso es bastante importante, porque yo estoy encargado del programa ambiental por parte de la División de Servicios Generales. Actualmente el instituto tira alrededor de 400 toneladas mensuales de basura que no está separada, basura que como estudiantes, como gente del instituto llegamos y al primer lugar que encontramos tiramos la basura orgánica, basura inorgánica, las latas, el plástico, el papel. Entonces yo creo que para llegar a la sustentabilidad, que es uno de los temas que aquí se está tratando, yo creo que es más importante crear conciencia del gran problema que es el tema de la basura, ¿no? El tema de la basura que, bueno, como yo creo que todos han de saber, el borde de Sochaca cierra ya en este mes. Era una de las opciones que tenía el instituto. Desgraciadamente por cuestiones políticas de manejo de personal, intereses y todo, ya no fue posible tirar ahí, tuvimos que buscar otras opciones. Y bueno, estamos creando ahorita un programa ambiental en coordinación con el Centro Mexicano de la Producción Más Limpia, y el programa ambiental que dirige el doctor Héctor Mayagoitia. Estamos ahorita creando la conciencia de la separación de los residuos en contenedores metálicos en cada una de las dependencias. Estamos proponiendo, y es un programa que se tiene que llevar a cabo porque la separación de la basura se tiene que llevar a cabo. Hay una ley de residuos sólidos que entró en vigor a partir de marzo del 2011 y dice que los residuos deben ir separados en orgánicos y inorgánicos. Estamos también creando la conciencia de separar todos los residuos que les llamamos nosotros valorizables, que es la lata, el papel, el cartón, el PET, y todo eso lo estamos mandando a una empresa que se dedica al reciclaje, y esa empresa lo va a regresar al instituto en especie, en hojas de papel. Todo. El Centro Mexicano tiene ahí el aprovechamiento de las hojas de papel de uso reciclado. Entonces yo creo que para hacer un instituto o aplicar la sustentabilidad aquí en el instituto, yo creo que primero hay que crear la conciencia, ¿no? La conciencia de separar la basura, de ser cordiales, de respetar y todo, para poder así empezar, ¿no? Primero, bien dicen que hay que empezar desde la casa, ¿no? Poniendo el ejemplo. Entonces es uno de los temas que les quería comentar. Y otro, volviendo a la ponencia aquí del ingeniero, bueno, pues ahí tenemos claro que la sustentabilidad, aunque no era conocida como tal en la época novohispánica, pues se aplicaba, ¿no? Igual la ingeniería hidráulica, porque digo, básicamente esto es ingeniería hidráulica, ¿no? La captación, los sistemas de cierta forma rudimentarios de la captación del agua en esos tiempos. Entonces yo sí los invito a que creen conciencia del gran problema que es
la basura, y como parte del instituto, y yo siendo politécnico y orgullosamente 100% politécnico, entonces sí los invito a que formen parte de este proyecto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la Bueno, sí, no, perdón, está el compañero primero y después... Él sí, ¿Importa? él sí, 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 Ah, bueno, sí, ya ahorita. Yo solo quisiera algo que tal vez para algunos parezca obvio, pero creo que hay que decirlo. Yo veo que pensar a nivel elevado, es decir, a nivel filosófico, no a nivel técnico, no a nivel meramente científico, sino a nivel filosófico, propicia mucho el trabajo interdisciplinario. Nos podemos entender a este nivel de generalidades. Se propicia el diálogo entre científicos y técnicos de diferentes formaciones. Esto creo que es importante. Por ejemplo, si pensamos en que en la UNAM se está pensando, las autoridades piensan en cambiar las materias de filosofía por ciencias de la comunicación, algo técnico. Yo no digo que no sean importantes las actividades de los ingenieros civiles, de los ingenieros mecánicos, digamos, de quienes estudian ciencias de la comunicación, pero se trata pues de niveles bajos. Y bueno, en el Politécnico la técnica es necesario incluso que en el Politécnico se avance en cuanto a clases, a reflexiones a nivel científico y filosófico, no nada más a nivel técnico, porque el nivel técnico es un nivel bajo, muy útil, pero que impide reflexiones profundas, reflexiones que permitan vincular, poder pensar lo natural con lo social, etcétera. Creo que es importante entonces reflexionar en este camino y presionar de alguna manera para que esto se pueda generar, porque hay así como nosotros estamos muy interesados en propiciar el trabajo y llegar a lo transdisciplinario, hay intereses que están luchando y pugnando porque ocurra justamente lo contrario, que la gente trabaje, que atienda lo suyo, que no se meta a lo de los demás, a lo social. Eso, ¿para qué dirían? Y bueno, nada más. Muy bien, muchas gracias. Hoy se cumplen 31 años de que murió alguien que decía cosas como esta: piensa globalmente, actúa localmente. Y por decir cosas como esas le dieron la ley 38 Super, don Juan Lennon. Eso no lo inventó él, se lo inventó un señor que en los años 40, un europeo, Raoul Vaneigem, lo decía a propósito, digamos, de la crítica al cientificismo a principios del siglo pasado, y sobre todo cómo el cientificismo dominaba, permeaba, inundaba el terreno de la creación artística. Tuvo que pasar mucha agua por los ríos para que rescatáramos esto al interior, no del arte, sino del trabajo científico. Apenas en los años 60, 70 se empieza a plantear que es necesario luchar en contra de la parcialización, ¿sí? Surge entonces una moda que, bueno, yo no estoy muy seguro de que tengamos que reproclamarla, de la inter o multidisciplinariedad o transdisciplinariedad, le decimos ahora. No conocemos un solo ejemplo de éxito de estas tentativas, ni uno. En cambio sí conocemos un fracaso estrepitoso, el de las UAM, que se inicia en los años 70 precisamente con esta lógica. ¿Y cuál es el resultado? ¿Dónde tenemos profesionistas transdisciplinarios? Hay que buscarlos con lupa y excavar con trascabo en la tierra para ver si hay algunos. Pero yo creo que la propuesta sigue siendo absolutamente necesaria. Esto que decía Ramón, me parece que se expresa en lugares como este. Porque aquí vemos especímenes de un zoo muy diverso, que creo que tenemos inquietudes semejantes. Primero,
críticas respecto a cómo están las cosas. Y segundo, me parece que esto es lo más importante, lo digo desde luego de una manera absolutamente solipsista, es que no estamos buscando soluciones. Hay propuestas, sí, yo he escuchado muchas, pero me parece que antes que proponer y emprender soluciones, hay que construir planteamientos de problema. Y eso, lamentablemente, en el terreno de la vida cotidiana, en el terreno donde viven las enormes masas poblacionales, no solo depauperizadas, sino ignorantizadas, es casi imposible que se pueda dar. Mi muy querido tocayo de apellidos decía, la sociedad civil está emprendiendo caminos. Yo tengo que reconocer que lamentablemente la sociedad civil está extraordinariamente enajenada. Los que andamos buscando propuestas somos una insignificancia de gente de la sociedad civil, ciertamente, pero yo creo que en su conjunto, la sociedad civil, digo, el dato de que leemos como nuestro próximo benemérito señor presidente, un libro al año promedio, digo, de que nuestros grandes héroes son Don Cuau Blanco, de que el lenguaje que usamos es el de los noticieros de televisión, el de que tenemos el primer lugar en obesidad infantil, porque los niños actuales son los que sufrieron el mayor bombardeo televisivo de la consolidación del duopolio. Bueno, ¿dónde la sociedad civil está buscando reflexionar? Entonces, ¿dónde tendríamos que buscar los planteamientos de problemas para, consecuentemente, plantear soluciones? En estos lugares. No hay otros. No hay calmecas ahora. Los calpuli, digo. Y a este respecto yo querría plantear un problema crítico. Una buena cantidad de amigos que son mexicanistas ortodoxos, no solo psicólogos, plantean un poco que hay que rescatar las tradiciones de nuestras sociedades originarias. Pero me pregunto desde hace algunos años, ¿cuáles tradiciones en específico? Porque puede que algunas de ellas hayan originado no la decadencia, sino la desaparición de los teotihuacanos, la de los mayas. Y me pregunto, ¿acaso no había un sistema clasista opresivo en aquellos tiempos? Para no hablar de otro asunto que se ha estigmatizado demasiado, que había ultimamiento de gente. Es difícil decirle asesinatos, pero bueno, el sacrificio de las doncellas, de los guerreros en las guerras floridas, estas cosas. Yo digo, ¿eso podemos proclamarlo hoy? El culto a la naturaleza, el hombre incluido, tendría que exigir algo que pasaba en nuestras sociedades previas al predominio hispano, que era la supresión de la vida de una buena cantidad de personas como ofrenda a los dioses, como sacrificios en orgullo. Yo digo, ¿podríamos rescatar eso? Si no rescatamos eso, ¿podemos conservar lo otro? Es un dilema, me parece, que tendríamos que afrontar, junto con, desde luego, una buena cantidad de propósitos para eludir, yo no diría tanto la invasión de la palabra de extranjeros, sino la palabra de extranjeros cientificistas. Porque ese es el problema. Yo no creo que la lógica xenofóbica solucione nuestros problemas rescatando nuestras concepciones previas. Lo que sí creo es que hay que combatir al cientificismo, que también está en muchos de nuestros coterráneos. Digo, el CONACYT está lleno de eso. ¿No? Entonces el problema no es contra los mexicanos del CONACYT, sino contra el cientificismo de quienes dirigen organismos como ese. Y de muchos de nosotros que somos positivistas sin advertirlo. Por ejemplo, con esto me callo. Cuando nosotros decimos hay que ser objetivos, lo que estamos diciendo con eso es la proclama que planteó como el mero corazón de su método de hacer ciencia don Emilio Durkheim.
hay que ser objetivos, y objetividad quiere decir desechar todas las prenociones, es decir, desprendernos de ideologías. ¿Es eso posible? No. Entonces, nadie es, en el sentido positivista, hipócrita, objetivo. Todos somos, en el sentido cínico, absolutamente parciales. Entonces, el problema de ser objetivo no es ser neutral. El problema es decir, yo soy de este color y desde ahí veo. Bueno, esa es la objetividad, pero no es una objetividad positivista. Eso es contra lo que hay que luchar. Y agrego una pequeñez. Estamos muy acostumbrados a decir que el positivismo es toda lógica que usa números, cuantificación. Bueno, ese es el espantajo más indeseable de lo que el positivismo es. El positivismo es una lógica naturalista etologista, que proclama que el comportamiento entre humanos se rige por instintos y no por ideas. Por favor, más. Bueno, pues muy rápido. Creo que es muy valioso todo lo que están diciendo. Yo soy de la parte científica aplicada pura. Hago desde hace muy poco una conciencia social y me he integrado con el grupo de aquí en CIEMAR. Yo creo que esa parte nos ha tocado muchos puntos medulares, ¿no? Al igual que muchas de las participaciones. El xenofobismo a veces nos puede dañar tanto porque hay más mexicanos que queremos a México, aunque no seamos totalmente mexicanos, y al revés, ¿no? Hay muchos mexicanos que miran en el extranjero también el mejor punto. Yo recuerdo algo muy interesante que es Flores y Cantos, Cantos y Flores. Entonces son poemas náhuatl maravillosos, donde ya existía, como dice el doctor, alguna visión clasista. ¿Y qué tanto debemos recuperar de eso? ¿Qué tanto debemos recuperar, decía el joven de Cime, ¿no? ¿Qué tanto debemos recuperar de la arquitectura que ya está dada? Entonces, de manera muy concreta, es qué estamos haciendo nosotros para juntar ese conjunto de conocimientos, convertirlo en una reflexión adecuada y hacer ciencia y tecnología que dañe lo menos que se pueda al medio ambiente, pero también sin olvidar que somos seres con un cerebro capaz de poder generar ideas. El día que dejemos de cuestionarnos sobre nuestra existencia y nuestra participación, ese día dejamos de ser seres humanos y nos convertimos en la teoría que hoy se está buscando, ¿no? Jóvenes por competencias. No estoy en contra del modelo de competencias, eso no. Simplemente pensemos si lo que queremos son jóvenes que lleguen a apretar botones a una empresa. Y si el sector empresarial se va de ese sector, se va de esa región, pues adiós empresas. Entonces, tampoco tiene todas las cosas malas el modelo, ¿no? Pero hay que retomar de cada uno, así como debemos tomar de nuestros pasados, de toda América Latina, porque toda América Latina tiene capacidades muy grandes de conocimientos y de raciocinio. Y yo creo que debemos empezar esa reflexión con nosotros mismos. Dijo el compañero, con espacios. Y este es un espacio, no es una calmeca, es un espacio para poder generar esos planteamientos. El primer planteamiento que yo me haría es, empecemos a generar, ya los doctores Cantú y el doctor Ro, que tienen aquí todo un núcleo bien concentrado en lo que significa hacer esos nuevos planteamientos. Mucha gente quiere que tengamos resultados, pero no hay un plan de nación. Empecemos el plan de nación. No se lo dejemos a los políticos, no se lo dejemos a los directivos. Empecemos nosotros, el pueblo. Y bueno, pues yo creo que si ustedes ya empezaron esto, doctor Roque, sigamos, ¿no? Participemos cada uno con las líneas, hagamos memorias y hagamos reflexiones sobre los jóvenes. Nosotros pues reflexionamos, pero estamos en otra etapa. Ahora a los jóvenes les toca vivir a lo más grave, ¿no? Dejemos de servir al sector empresarial y hagamos proyectos holísticos. Y bueno, yo aunque amo la ciencia y aunque hago disciplina dura, pues estoy dispuesta a meterme en disciplinas que no son tan sencillas, porque definitivamente lo que usted dijo, estamos en niveles diferentes. Los científicos puros estamos en un nivel abajo, porque tener un análisis de la conciencia, eso hay que tener mucho cerebro y mucho corazón para poder llegar. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues como hemos podido darnos cuenta, ha sido número de ponencias sumamente importantes porque nos dan un panorama muy general, pero también muy particular. Yo solamente quisiera plantearles algo. Justamente hace como unas 3 semanas que me tocó participar en la Universidad Autónoma de Chapingo, estaban justamente 2 compañeros planteando la conformación del protocolo, obviamente positivista, ¿no? Cientificista, así lo definí yo. Pero de pronto uno de los ponentes, que los compañeros ustedes lo recuerdan, Ramón, un doctor otomí, de origen otomí,
Yo me quedé con la piel chinita cuando hizo planteamientos impresionantes. O sea, la problemática es que desde el punto de vista cientificista, positivista, se quiere observar el objeto de estudio de manera generalizada, de manera igual. Y de pronto se soslaya la visión de los pueblos originarios. Por ejemplo, un objeto de estudio se ve desde un punto de vista cartesiano, ¿no? Bueno, malo, frío, caliente. Pero nosotros lo vemos desde un punto de vista múltiple. Hay otras dimensiones que se ven. Nosotros nos dijo el compañero indígena Otomí, aunque ya doctor y chapingo, él plantea que ellos ven en diferentes dimensiones. Ven al universo, ven al planeta, ven al hombre y ven al microcosmos. Créanme que cuando menos en lo personal me detonó una serie de cuestiones que me dejó derrumbado en un momento dado. ¿Pero por qué? Porque efectivamente, y estoy de acuerdo con el compañero, históricamente se ha impuesto formas muy particulares de ver el mundo. Y esas formas también han servido ideológica y políticamente para negarlos, para hacerlos invisibles. Y no nada más a los indígenas, a los obreros, a los campesinos, a los trabajadores de todo índole, inclusive a los trabajadores intelectuales. ¿Por qué? Porque se han reducido a ser solamente fuerza de trabajo, ¿sí? Y una forma entonces sería justificarlos a que deben tener un comportamiento y asumir conocimientos que no son propios. Creo que un problema es ver el objeto de estudio o ver una comunidad indígena con los ojos de otra conciencia, incluso histórica, ¿no? Imagínense ver a los pueblos originarios americanos desde un punto de vista europeo. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues el resultado de un sometimiento que se justifica incluso con la religión, ¿sí? Con una cotidianidad que constantemente estamos reproduciendo y que nos llega hasta hoy día, a pesar que, como dijera Bufil Batalla, en su México profundo, seguimos comiendo tortillas, a un lado nosotros manejando la computadora, ¿no? Y la tortilla solamente nos alimenta, pero no la vemos, no la reflexionamos. En cambio, la computadora, de alguna manera, nos hace ver otro mundo diverso. Entonces, yo insisto que, de alguna forma, no podemos negar ese gran conocimiento universal, de alguna manera. Pero también es importante acercarnos a otros conocimientos, que creo que nos pueden aportar muchísimas cosas. Por eso, hoy por hoy, como científicos, le tenemos miedo a la brujería. Le tenemos miedo a los conocimientos que para los españoles, por ejemplo los europeos, era justamente un acercamiento con el mal, con el demonio, ¿no? O sea, nos vieron espantar con el petate del muerto, ¿sí? Y sin embargo, seguimos coexistiendo con ello. Entonces, estas reflexiones nos permiten, creo que, hacer un análisis profundo. No sé, para mí lo más importante que me llevo es el conjunto de preguntas que pues, de alguna manera me mueven bastante. Entonces, pues muchas gracias, los invitamos para el día de mañana y bueno, pues espero que esto sea muy provechoso para todos. Muchísimas gracias. Tenemos para los ponentes unos regalitos por aquí. Compañero, muchas gracias. ¿Y eso para mí también? Muchas gracias. Cancún existía Puerto Juárez con 25 habitantes fijos y se hizo un plan maestro que lo hizo el CONATUR para ir desarrollando poco a poco lo que era el proyecto Cancún. Sin embargo, empezó a crecer Cancún muy rápidamente por condiciones específicas locales, nacionales e internacionales. Sí hubo una respuesta importante, un éxito que desde los primeros años del proyecto empezó a manifestarse con un crecimiento dinámico de la actividad turística.
A esto, bueno, se vino dando una serie de reacciones, de planeación, les digo, principalmente urbana, en medio de estas franjas verdes que significan crisis económicas que vinieron manifestándose. La crisis del petróleo del 75-79, que se manifestó también con una crisis económica para nosotros, en medio de lo que iba a ser el auge petrolero y la administración de la abundancia que tanto habló López Portillo, se venían haciendo planes urbanos y planes de otro tipo, pero la recurrencia de las crisis económicas seguía prevaleciendo, y entonces hacía necesario que se ajustaran las políticas urbanas y las políticas ambientales implícitas en esos instrumentos de planeación ante esas nuevas situaciones que empezaban a manifestar y a transformar las condiciones sobre las cuales estaban desarrollando. Vemos entonces que hay ciertas ya adecuaciones en los instrumentos de política urbana que llevaban un título ambiental, pero también la incidencia de ciertos fenómenos naturales hicieron que esto también cambiara, se transformara, o se moviera hacia otro lado, y cuestiones como compromisos internacionales. Ayer nos planteaban también el hecho de que casualmente una de las etapas que identificaba el ministro Arizmendi era en los años 70, el término de una etapa en cuestión del conocimiento y la generación de investigación ambiental, y el inicio de otra. Aquí vemos que esto más o menos casa con esos momentos de crisis y con problemas muy focalizados de situaciones naturales, pero también de compromisos internacionales como fue GATS. Y vamos a ver entonces cómo a partir de esos compromisos empiezan a desarrollarse proyectos como que ya vimos, que empezaron por esa misma cuestión de manejo de las políticas económicas, empezaron a atraer inversiones internacionales, independientemente de la crisis en la cual en nuestro país se desenvolvía. Ahí pareciera que no había crisis, pareciera que esto más bien los beneficiaba. Y vamos a ver en la siguiente gráfica cómo este momento en el cual la desaceleración de crecimiento de la inversión y de los cuartos proyectos en Cancún, que iba muy despacio, de repente se acelera por esta cuestión. Estos compromisos internacionales que vinieron a derivar precisamente del impulso en la reactivación de lo que era el crecimiento de los cuartos turísticos en Cancún. O sea, les digo, pareciera ser que esto no está ligado a nuestro país tanto a su problemática, más bien responde a condiciones del exterior. Mientras el corredor o la Riviera Maya no pasaba nada, ni en Isla Mujeres ni en Cozumel, era muy lento. Esta es la gráfica de crecimiento de la Riviera Maya, que vemos se desplaza mucho después. Ahorita vamos a detenernos un poquito en Cancún y vamos a ver que después de estos eventos que hubo, cómo los compromisos internacionales hacen que brinque. Esto no mide inversión directamente, no mide visitantes turistas. Lo que están midiendo, y estamos viendo representados ahí, son las construcciones físicas, el número de cuartos de hotel que en dado momento ya existían. Entonces aquí vemos cómo brinca la gráfica en Cancún. O sea, Cancún fue el receptor de toda esa crisis, el beneficiario de las crisis y de los compromisos internacionales que vinieron a darse en esa época de los 80s, y que en ese momento empezó a manifestarse ya como una política ambiental que estaba ligado a cuestiones del tratado del GATT. Y poco después entonces sí empieza ya a manifestarse la necesidad, ya como un cuerpo de política aparte, los estudios ambientales. Estudios ambientales ya como una política de Estado, que venían dirigidos hacia este lugar. Yo les platicaba del 1991, del primer acuerdo presidencial que ordenaba la planeación ambiental del corredor. Aquí está el 91, derivado precisamente del auge que tuvo Cancún y que estaba amenazando ya con expandirse a otros lugares. El plan maestro de Fonatur abarcaba nada más un pequeño sector del que conocemos como Cancún, pero el crecimiento turístico ya estaba
invadiendo otras partes de lo que ahora conocemos como la Riviera Maya, pero eso no tenía un compromiso. El compromiso vino a darse a partir de la firma del TLC. Pero previamente a eso, los trabajos preparatorios vinieron a darle el interés y la importancia de vida mediante la definición de políticas ambientales. Por eso empieza esto que con sus siglas es el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico, Urbano y Turístico, todo eso se llamaba, del corredor Cancún-Tulum, que ya no abarcaba nada más Cancún, abarcaba otra parte fuera de Cancún, que era donde estaba ya previéndose que la inversión turística que iba a desbordar Cancún tenía que irse induciendo. Y entonces sí, se arma el primer programa de ordenamiento ecológico a nivel nacional en el país. Ahorita ya hay muchos, pero derivado de este acuerdo presidencial se arma el primer programa de ordenamiento ecológico para esta zona, la zona que yo les definí ahí como capítulo oscuro al principio de la presentación. Sin embargo, hubo muchos problemas en el gobierno de Caldwell, que fue de Borges, que fue el que lo emitió. De repente hubo muchas disputas, muchos desacuerdos, no había un compromiso ya establecido, claro, o se preveía, se avisoraba muchísimo más oportunidades de las que estaban permitiendo este plan. Y entonces entra Mario Villanueva, que ya todos conocemos su historia, elimina el plan anterior que no tenía más que 6 meses de vigencia y arma uno nuevo, arma el suyo, en el cual estaba dando nuevamente chance a otras inversiones, con las cuales yo creo que el señor llegó al punto. Entonces, en medio de las crisis económicas, el error de diciembre, etcétera, el Tratado de Libre Comercio, ahora sí, firmado y consolidado, y el rescate, el plan de rescate que tuvimos, en el plan piloto, vemos que no afectó, por ejemplo, a lo que era Cozumel, tampoco afectó a lo que era Isla Mujeres, iba dirigido nada más a una región, la región que estaba ordenando Salinas que se planeara, que era la región de Cancún-Tulum. Y vemos que a partir de este momento es cuando empieza el boom. O sea, no es casualidad el hecho de que en un momento dado los estudios ambientales y urbanos tengan un boom, un empuje, un interés tanto en instituciones públicas como en instituciones académicas, como todo el mundo estemos hablando de las cuestiones ambientales en este caso. Yo en ese sentido pienso también que no es casualidad que ahorita todos el mundo estemos hablando de cuestiones de sustentabilidad, etcétera, etcétera, cuando vemos ejemplos como en este caso, que está amarrado, está afianzado a compromisos que no dependen, que no están ligados únicamente a cuestiones académicas o científicas, en ese caso, por cuestiones públicas de administración y de gestión de las políticas en estos sentidos. Vemos también que movimientos políticos sacuden a la entidad con la decisión, con la división política del territorio. Es necesario entonces ir poco a poco derivando y segmentando las administraciones, generando administraciones locales, administraciones propias que abarquen los territorios que están en disputa y que se generen nuevos municipios, como es el caso del municipio de Solidaridad, que tiene como cabecera Playa del Carmen, y que se hagan algunos otros planes urbanos como reacción a eso. Ya se dividió el municipio, ahora hay que ver para dónde va a crecer la ciudad, para dónde está el pastel, vamos a decirlo así. Ayer hablaban del cinismo en estas cuestiones, pues aquí vemos nuevamente cómo esto no es una cuestión que venga con el sentido de administrar eficientemente los recursos públicos en beneficio de la población, sino más bien es una situación reactiva que viene preparando lo que se va a manejar poco a poco en el territorio. Muchos planes se hicieron y se transformaron, se estuvieron moviendo, etcétera, etcétera, de tal manera que ahora lo que vemos es, en medio de esta situación, de estas condiciones, y en medio también de este boom impresionante que ha significado el crecimiento turístico, la innovación turística, el aprovechamiento del turismo, que el turismo está haciendo de los recursos naturales, del suelo, de la vegetación, del paisaje, de los animales,
etcétera, etcétera. Vemos un cúmulo de compromisos que están afectando y que están impulsando el crecimiento turístico en esa región. Vemos, por lo tanto, también cómo estudios ambientales, estudios urbanos se hacen, se transforman, se consolidan, pero a los pocos años, algunos no duran ni un año, se están transformando, se están cambiando. Como una planeación que tiene precisamente ese hecho de estar previendo las condiciones que vamos a tener al mediano o largo plazo, va a tener una condición tan efímera, una vida tan corta. Eso va en contra precisamente de la misma condición de la planeación urbana que existe. Entonces, aquí les voy a mostrar un tremendo lista de acciones, de eventos que vinieron haciendo, dentro de los cuales hay un cúmulo de planes urbanos, pero también ambientales que han venido a segmentar la visión que se tenía de una integralidad al menos, y esa era una ventaja, vamos, de la política ambiental que se venía manejando. Ahora se segmenta, se parcializa y cada una de las autoridades viene a proponer sus propios intereses en su territorio. Entonces la política ambiental que pudiera estar rigiendo con una integralidad regional ya no existe más. Vemos un mundo de estudios urbanos, un mundo de estudios ambientales que se han hecho. Les digo, con una vida tan corta, con una aplicabilidad, también una utilidad muy limitada en el ámbito territorial, pero no en el político, que es donde se mueve precisamente esto. Este es el primer esquema, el programa de gobierno del 94. Este corresponde al de Mario Villanueva, y en verde oscuro vemos la parte que correspondía a las zonas de protección ecológica, donde no debía de tocarse ni debía de transformarse sus condiciones. Ahí limitadamente vemos en amarillo, sobre la costa, una línea muy delgada que habla sobre las áreas que iban dirigidas a donde se permitía el desarrollo turístico. Esto fue en el 94, sin embargo, vamos a ver, en el 2001 desaparece la protección ambiental. Sin embargo, este plan de 2001 fue promovido por algunas autoridades con el discurso de que era más ambientalista, tenía más áreas de protección que el anterior, cuando vemos que es un absurdo, ¿no? Porque realmente esto no era cierto. Las áreas de aprovechamiento turístico se extienden, se expanden, pero eso no es, el problema. El problema es que cada autoridad, al ver la potencialidad de aprovechamiento de su propio territorio, hace su propio ordenamiento ecológico y lo extiende a la totalidad de su territorio municipal, no nada más a la franja que ahora ya está planteada ahí con Santiago Negro, que era la inicialmente de interés de Salinas incluso. Ahora se extiende a todo el territorio y vemos cómo, sí, efectivamente, hay muchas áreas en verde oscuro que hablan de la protección ecológica, pero también vemos que hay áreas en tono rojo que son las que permiten el crecimiento urbano. Y vemos que hay áreas en amarillo también tremendamente grandes que son las que permiten el crecimiento turístico. Entonces, este es un crecimiento exponencial tremendo de la posibilidad de construir zonas urbanas que implican también, obviamente, cubren zonas turísticas mezcladas, pero también propiamente zonas turísticas que antes no existían. La posibilidad de que estos estudios urbanos y ambientales están dando para el crecimiento urbano y turístico es tremendo, es terrible. Con usos urbanos, por ejemplo, vamos viendo cómo ha ido creciendo esto exponencialmente, con el apoyo principalmente de estudios ambientales que nosotros mismos realizamos. El manejo político, a lo mejor los estudios no están mal, el manejo político, que es lo que yo estoy tratando de plasmar en este momento, en esta presentación, es otro, y es el que efectivamente y decididamente va a determinar la orientación y el aprovechamiento de lo que nosotros, como investigadores, venimos descubriendo. Las áreas de uso industrial, esas son las industriales, esa zona es turística, por eso vemos que la evolución de esta zona, de este uso de suelo no pinta, pero sí es turístico.
Y vemos ahí como poco a poco los estudios urbanos y ambientales han ido favoreciendo el crecimiento de las áreas turísticas, pero implícito dentro de las áreas, pero también el turismo implícito en las áreas urbanas, vemos cómo ha ido creciendo. El discurso oficial habla de que cada vez van a ser menos, o cada vez van siendo menos las áreas para el crecimiento urbano. Sí, efectivamente, hasta el COE del 2001, pero no en los últimos, en donde exponencialmente se da chance para crecer a las ciudades de una manera terrible, de una manera gigantesca. No hay previsiones de infraestructura y de servicios, de recursos que puedan cubrir lo que allá en el Estado, mediante los estudios urbanos y ambientales, se está previendo. Este es el crecimiento que va a haber en Cancún, que se prevé que llegue arriba de los 120,000 cuartos, cuando Fonatur apenas había planteado en su plan maestro a largo plazo y más allá del cual no podía rebasar 30,000 cuartos. Estamos viendo que ellos están mandando al bote de la basura a la producción de Fonatur y están previendo nada más para Cancún 120,000. Para lo que es Cozumel, ellos también tienen su parte. Y si la isla, por cuestiones de fragilidad ambiental, por condiciones de soportabilidad de cierto número de actividades, no puede sustentar, no importa. O sea, ellos están previendo con sus propios instrumentos de política urbano-ambiental superar los 120,000 habitantes, cuartos de hotel. Isla Mujeres también, en el mismo sentido, pero lo que es el corredor Cancún, la Riviera Maya, llegará arriba de los 160,000 cuartos. Esto junto nos da una propuesta de alrededor de 600,000 cuartos de hotel en toda esa región, y es una cifra que está respaldada por estudios de la Universidad del Caribe. Entonces, sí es de llamar la atención el hecho de los estudios urbanos y ambientales, la investigación que nosotros estamos realizando, tiene al final de cuentas un aprovechamiento político que nosotros, como cartera académica, tenemos la mayor injerencia en ese manejo. Eso muchas veces pensamos, se lo dejamos al ejecutivo, lo dejamos al político, pero finalmente, al menos lo que está pasando en lo que es la Riviera Maya, ahí es un problema grave que viene avalado por la presencia de muchas instancias, tanto asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, empresarios, etcétera, que han participado en algún momento dado de esta planeación con su presencia o con actividad propia de investigación. Entonces, sí es de llamar la atención el hecho de que colegios de profesionales, biólogos, arquitectos, ingenieros civiles, abogados, etcétera, hayan estado presentes validando, dándole el respaldo político que estos actos requieren, que estos instrumentos de política requieren para que tengan esa difusión y esa aceptación en el conjunto del grupo social. Vemos aquí instituciones académicas, sector público, todos los involucrados y muchos más, como por ejemplo CETUR, obviamente, la CEDESOL, la CEMARNAT, con su Instituto Nacional de Ecología, pero también vemos instituciones académicas que hemos estado en la UNAM, con el Instituto de Biología, con el Instituto de Ecología, la Universidad de la Cruzana, el CINVESTAD de la Unidad Médica, etcétera, etcétera. Nosotros, con nuestra actividad, les digo, podemos sí plantear muchas cosas, hacer avances significativos en lo que es el ramo del ambiente, la sustentabilidad, el urbanismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la cuestión del aprovechamiento que se da esto definitivamente es otra cosa, está fuera de nuestra casa. Por último, yo quiero comentar, dentro de toda esta dinámica de planteamientos de crecimiento urbano y turístico que están dando, al menos en Cancún, existe como una planteamiento. Esta zona que está como marcada aquí como polígono es la próxima zona de crecimiento de Cancún, que ellos están planteándolo dentro de lo que en algún momento dado fue marcado como área de protección. Ahí no se puede crecer, no se podía crecer, sin embargo vemos en el medio que se sigue creciendo, ¿no? ¿Por qué no se puede crecer? Porque aparte de las condiciones ambientales de selva,
de bosque, etcétera, únicos en la región, es la zona donde están los pozos de agua que abastecen a la ciudad de Cancún. Sin embargo, el tamaño de este polígono en donde va a crecer la ciudad de Cancún se equipara con al menos dos localidades que ustedes conocen. Ahí en ese polígono cabría la ciudad de León completa, con 1.225.000 habitantes, o cabría la ciudad de Puebla, que tiene 1.400.000. Nada más en ese polígono, que no quiere decir que la gente de Cancún se vaya a vivir aparte, no, es la previsión de población que están pensando que con la dinámica de crecimiento turístico va a demandar. Entonces esto es terrible para el impacto en el medio natural que va a ocasionar si se materializan esas condiciones. ¿Y cómo no va a ser? Vamos, ellos mismos han hecho este tipo de análisis. ¿Cuál es el beneficio económico que nos deja la explotación de 1 hectárea bajo diversas condiciones? Vamos a explotarlo para el aprovechamiento forestal, pues el beneficio es menor de $10,000 o $20,000. Vamos a aprovecharlo para uso pecuario, igual, en verde está significado. Vamos a aprovecharlo para uso agrícola, menos. Ahí las condiciones de potencialidad del suelo son muy limitadas. No hay una posibilidad de aprovechamiento eficiente, que son económicas. Pero si esa misma hectárea se aprovecha para cuestiones de uso turístico, el beneficio es arriba, es casi cercano a los $200,000. Entonces, sí, muchas gracias. Este es entonces el planteamiento que yo vengo a comentarles. Realmente la investigación tiene que seguir, pero sí tendríamos que estar conscientes de que el sesgo político siempre va a estar presente en el aprovechamiento de las investigaciones que se realizan en el ámbito académico, en cuestiones urbanas, en cuestiones ambientales, como es el caso. Muchas gracias. Yo me permitiría proponer en unos 3 o 5 minutos se hicieran las preguntas o comentarios lo más breve posible, dado que el tiempo nos está rebasando. Profesor, yo le propongo que sea al final para que sean en conjunto. Porque... Bueno, la experiencia de ayer fue que los primeros ponentes se olvidan de lo que pusieron y no les preguntan a los primeros ponentes. Anotamos. Por eso es la propuesta. Si fuera breve los comentarios de los